Buenos días. Nuestro grupo le corresponde esta vez exponer sobre los diseños de investigación no experimental. El grupo está conformado por... Néstor Farley Osorio Hidalgo. Jefferson Rentería Perea. Y quien les habla, Mónica Janet Ramos. Esperemos que les guste. Hoy vamos a estudiar lo que son los diseños no experimentales de la investigación científica. Dentro de este estudio de los diseños no experimentales tocaremos los siguientes temas. ¿Qué es el diseño no experimental? Desventajas, clasificación. Dentro de la clasificación tocaremos la investigación transeccional o transversal y la investigación longitudinal. ¿Qué es el diseño no experimental? El diseño no experimental es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Este diseño no experimental presenta unas desventajas, dentro de las cuales podemos decir que la tendencia a presentar errores metodológicos y sesgos, es decir, prejuicio, juicio u opinión formada antes de que se conozcan los hechos y se puedan desviar los resultados de una investigación. Posibles sesgos de declaración cuando un grupo se encuentra más dispuesto a aportar datos íntimos o comprometedores. Se conoce la posible causa y se investiga su efecto en el tiempo. Presenta presencia o ausencia de la característica estudiada. Dentro de la clasificación de los diseños no experimentales encontramos la transeccional y longitudinal. La transeccional a su vez se divide en descriptivo, correlacional o causal, y la longitudinal de tendencia o tren y de evolución de grupo o cohort, y el de panel. Investigación transicional o transversal. La investigación no experimental transeccional es aquella investigación donde se estudia o se recolectan datos en un solo momento, en un solo tiempo. Su único propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía. Este diseño no experimental transeccional presenta unas desventajas. Los sujetos elegidos pueden o no haber sido seleccionados de la población mediante un proceso aleatorio, es decir, al azar. Los grupos no son necesariamente representativos de toda la población. Las características y los desenlaces no se imponen, sino que se observan. Dentro de los tipos de diseño transaccionales tenemos dos: el descriptivo y los correlacionales causales. En cuanto a los descriptivos, podremos decir que indagarán la incidencia y los valores de las variables. El procedimiento utilizado dentro de este tipo de diseños es: primero, mediremos la variable y después proporcionaremos una descripción. De ahí, estos estudios son netamente descriptivos. Estos nos dan el estado y los indicadores de la variable respecto a un grupo de muestra, pero también podrá ser una descripción comparativa entre estos grupos. La hipótesis que formulamos dentro de este grupo de diseños es netamente descriptiva. No habrá lugar a manipulación, pues no cabe la opción, no se manipulan las variables. En cuanto al correlacional causal, podremos decir que el objeto es describir la relación que hay entre las variables en un momento determinado. No hay variables individuales, sino las relaciones entre estas. De ahí podemos hablar de diseños puramente correlacionales sin sentido de causalidad o netamente causales. Estos se limitan a establecer la relación entre las variables sin causalidad o con relación de causalidad. El procedimiento adoptado dentro de estos diseños es medir primero la variable y después hacer una descripción, ya sea correlacional o sea causal. Las hipótesis que formulamos dentro de este tipo son: cuando hay relaciones no causales, la hipótesis será correlacional. Cuando la relación es causal, mediremos que son hipótesis causales. La hipótesis correlacional no necesariamente es causal, pero la hipótesis causal sí podrá tener una correlacionalidad.
Aquí tenemos un cuadro descriptivo de lo que es los descriptivos y los correlacionales causales, haciendo una comparación. Entonces, en los descriptivos medimos la variable X, la variable X1, X2 y XK hasta un cierto punto, en un momento determinado, ¿sí? Entonces, tendremos una descripción tanto para la X1, para la X2 y para la X3, a diferencia de los correlacionales causales que mediremos la relación entre las variables. Por eso hablamos de X1, X2, X1, X3 y XK con XK a la más 1, hasta donde tengamos las variables. Aquí miramos lo que es una correlación de X1, X2, por decir algo, la relación que existe entre una relación de afecto con una relación sentimental, donde hay una relación de afecto con la cercanía de esa persona. Entonces ahí miramos la correlación. Y una relación causal, que es prácticamente la incidencia de una variable sobre la otra. Entonces miramos la X1 sobre la X2, la X1 sobre la X3 y la X2 sobre con el conjunto de variables. Y podemos tener una causalidad. Entonces podríamos decir que tanto, por decir algo, la motivación en un trabajador implicaría su producción en su trabajo. Ese sería una causal. Diseño longitudinal. El objetivo del diseño longitudinal es, en ciertas ocasiones, el interés del investigador es analizar cambios a través del tiempo en determinadas variables o en las relaciones entre estas. También hacer inferencias, cambios, determinantes y consecuencias. Entonces, se dispone de los diseños longitudinales, los cuales recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos específicos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Por ejemplo, un investigador que buscara analizar cómo evolucionan los niveles de empleo durante 5 años en una ciudad, el procedimiento sería la recolección de datos a través del tiempo en determinados puntos específicos y en periodos de tiempo. Entre los tipos de diseño longitudinal encontramos que tenemos el diseño de tendencia trend, tenemos el diseño de análisis evolutivo de grupos cohort y el diseño de longitudinales de panel. Dentro de los diseños longitudinales de tendencia trends, este tipo de diseños se orientan a estudiar los cambios que se producen en determinadas poblaciones a través del tiempo y siguiendo las transformaciones de las variables seleccionadas. Por ejemplo, una investigación para analizar los cambios en la actitud hacia el aborto en una comunidad. Dicha actitud se mide en varios puntos en el tiempo, digamos anualmente durante 10 años. Entonces cogemos año tras año y tomamos esta medida, esta variable, y se examinará su evolución a lo largo de este periodo. Se puede observar o medir toda la población o bien tomar una muestra representativa de ella cada vez que se observen o midan las variables o las relaciones entre estas. Dentro de los diseños de longitudinal de evolución de grupo o estudios cohort están centrados en partes de una población, en grupos específicos. Entonces, esa población que teníamos inicialmente la subdividimos y cogimos un grupo más pequeño o una muestra. Y en los cambios que se producen en las variables seleccionadas. Siempre, por lo regular, seleccionamos son grupos etarios. Un ejemplo de estos grupos cohorts sería el formado por las personas que nacieron en 1930 en Brasil. De los que estamos hablando hacen seguimiento de estos grupos a través del tiempo, como ya lo hemos explicado. Usualmente en estos diseños se extrae una muestra cada vez que se mide al grupo o su población, más que incluir a toda la subpoblación. También tenemos los diseños longitudinales de panel. En este tipo de diseños puede estudiar poblaciones o grupos más específicos en todos los tiempos, momentos, y es conveniente cuando se tienen poblaciones relativamente estáticas. Son similares a las dos clases de diseños vistas anteriormente, solo que el mismo grupo específico de sujetos es medido en todos los tiempos o momentos. Entonces, en los anteriores grupos cogíamos un grupo, una población, y volvíamos a seleccionarla, esa misma grupo de población. En este son diferentes grupos de esas muestras. Un ejemplo sería una investigación que observará anualmente los cambios en las actitudes de un grupo de ejecutivos en relación a un programa para elevar la productividad, digamos durante 5 años.